trayectoria de más de 30 años en el Banco de México, ¿sí? Donde destaca de manera muy importante que ha tenido el cargo de el proyecto de la historia del Banco Central de México, y si no me equivoco, Eduardo, se te ha nombrado el cronista del Banco de México. No necesariamente. No tanto eso. Bueno. Yo sigo siendo el responsable del proyecto de la historia del Banco de México. Ok. Hasta concluir el año de 2025. De acuerdo, muy bien, perfecto, muy bien, muchas gracias. Libros que ha escrito: Fundadores, Calles y Gómez Morín, Banco de México. La autonomía del Banco de México, visión histórica. Estatización bancaria en México, Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Historia del Banco de México, 16 volúmenes que cronológicamente cubren desde antecedentes y fundación hasta el año 1988. Fundación, quiero decirles que en septiembre son 100 años de haberse fundado el Banco de México, 1925. 100 años ya de tener. Por eso, desde 1925 se fundó el Banco de México. Entonces estamos a un mes y días de que se cumplan 100 años de la fundación, ¿verdad? Bien, aparte ha tenido algunas actividades periodísticas, editorialista en el periódico El Economista bajo el seudónimo de Bruno Donatello, y oía yo que esa es otra historia. Bueno, esa ya la conoceremos después. Otros: publicación de artículos y ensayos en las revistas Foro Internacional, El Trimestre Económico, Comercio Exterior, Investigación Económica, Letras Libres y Análisis Económico. Bien, pues es la semblanza del doctor Eduardo Turrent Díaz, y pues damos paso sin más preámbulo a su presentación. Otro aplauso, ¿no? Y otro aplauso de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pide un aplauso para él. Gracias. Un aplauso para él porque no organizó. Un aplauso. Es la segunda vez, para los que no conocen, la segunda vez que tengo el honor de invitar al doctor Eduardo Turrent, y aquí está presente para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Comienzo haciendo referencia a mi trayectoria de aproximadamente 4 décadas como economista. Dentro de esa trayectoria me permito subrayar o destacar mi faceta como economista que ha hecho historia económica. ¿Sí? Yo, el tiempo que llevo metido en haciendo estas investigaciones, pues ya es muy largo, ¿no? Y lo que ha pasado es que en el transcurso de esa trayectoria, yo he tenido que ir desarrollando como un mapa de navegación, ¿no? Digamos, sería abaratar mucho decir que es mi propia metodología, pero bueno, es mi propia metodología con su aplicación, ¿no? Pues miren, una cosa, si yo fuera a escribir esto, que sí lo voy a hacer, esta presentación la voy a escribir, no tendría bibliografía, o tendría solo una fuente a la que yo me voy a referir, porque sin falsa modestia, todas estas cosas que yo voy a exponer aquí, yo las desarrollé, son de mi invención, no las saqué de ninguna fuente ni nada. Esta trayectoria mía, Lo voy a pasar para él. sí, ¿Me ayudas a pasar? esta trayectoria mía como economista que ha hecho historia económica, Gracias. puede decirse que tiene 2 facetas, ¿no? La faceta que yo llamo, a falta de un menor término, análisis, y
primera faceta que yo llamo explicación o clarificación. Yo en esta conferencia quisiera concentrarme en la parte de explicación o clarificación. Lo de análisis es más técnico, es más académico, ¿no? Digamos, la parte más divertida o más interesante creo que puede ser la de clarificación. Le pongo explicación, clarificación, pues a falta de un mejor término, porque no es tanto explicación, ¿no? No es tanto que explica, sino que permite ver las cosas con mucha claridad. La parte de análisis de la saltilla y, a ver, quisiera yo que partiéramos del siguiente ejercicio. Imagínense que tenemos aquí a un conglomerado de población grande que tiene un territorio, ¿no? Entonces, ese conglomerado grande de población que tiene un territorio quiere crear nación, quiere convertirse en un país, ¿no? Entonces, en el momento en que toman esa decisión, lo primero que tienen que hacer, o lo segundo es decidir una forma de organización económica, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Para producir el pan, para no morirnos de hambre. Entonces, teóricamente tenemos tres alternativas extremas, ¿no? ¿Qué segmento de la sociedad tiene bajo su control los medios de producción? ¿Sí? Las fábricas y las tierras y las empresas de servicios, ¿no? Si es el Estado, o si es el gobierno, pues es la economía de Estado, ¿no? Si es los particulares, pues es la economía de mercado. Y si es los obreros, los trabajadores, ¿sí? Pues es el cooperativismo. Pero el cooperativismo nunca ha estado disponible, digamos, como solución macroeconómica, ¿no? Entonces, en realidad, en términos prácticos, tenemos dos opciones extremas, ¿no? La economía de mercado o capitalismo, ¿no? Y la economía de Estado. Entonces, tenemos ahí los dos extremos, ¿no? El extremo de economía de mercado, el extremo de la economía de Estado, o soluciones mixtas intermedias. Entonces, fíjense, este invento mío del espectro no es muy útil, porque nos permite ver ya de entrada qué. Pues aquí en México tenemos un régimen de economía mixta, ¿no? ¿Dónde andamos? Pues por ahí en medio, en algún lugar, no estamos en ninguno de los dos. El país ese, el conglomerado ese de población que quiso conformarse en nación, tiene que darse también un gobierno, ¿sí? Una forma de gobierno. ¿Cuáles son las dos formas de gobierno extremas, no? El invento de los locos estos griegos hace 300 años antes de Cristo que se le llama democracia, ¿no? Y por el otro lado, soluciones de gobierno autoritarias o totalitarias, ¿no? Entonces, pues también tenemos un espectro ahí con dos extremos, ¿no? Que, por cierto, ya de entrada, aunque la opción de la democracia está ahí como opción, ha sido más bien la excepción a la regla a lo largo de la historia. La inmensa mayoría de los gobiernos de los países han sido totalitarismos o autoritarismos, ¿eh? Incluso nuestros primos acá del norte, ¿no? Que estaban tan ubicaditos ahí,
pues con el pelirrojo de pelo naranja, se me están moviendo para allá, ¿no? Esa es la verdad. Ese país, esa sociedad necesita un fundamento axiológico. ¿Sí? En términos sociales, tenemos dos valores extremos, hasta cierto punto contrapuestos, contradictorios, ¿no? El valor de la libertad, ¿no? ¿Sí? Y aquí claramente se está viendo que en los sistemas democráticos el valor fundamental pues, es el de la libertad. Claramente se está viendo, ok. O una combinación intermedia y un fundamento doctrinal, ¿no? Entonces, en ese extremo tenemos a la economía de mercado, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los próceres de la economía de mercado? Adam Smith, la Universidad de Chicago y la Escuela de Viena, ¿sí? Con Von Mises y Gallo, ¿no? Y acá Carlos Marx, ¿no? El prócer de la economía de Estado, ¿no? El principal promotor de la economía de Estado, cuya obra no tiene un solo contenido apologético. ¿Sí? Todo el contenido de la obra de Marx es contenido crítico de qué? De la economía de mercado, del llamado capitalismo. Casi no se puede encontrar o no se puede encontrar nada apologético en Marx de la economía. Y las visiones intermedias. Hay economistas aquí, bueno. Será el 21. Digo nada más, como referencia, ¿no? Tenemos aquí a Adam Smith, a la Universidad de Chicago, a la Escuela de Viena, y digamos, acá, bueno, tenemos a Keynes como referencia. ¿Por qué Keynes no está acá? Porque la propuesta en términos de receta de Keynes es intervencionista, ya no está acá, ¿no? Y estos, ¿por qué menciono yo a Kalecki? Allí en la Escuela de Economía, en la Universidad de McGill, donde yo estuve, bueno, la adoración, la veneración por Kalecki. Yo veía a Kalecki y veía y decía, ¿qué demonios le ven? Hoy, a 40 años de eso, sigo diciendo, ¿qué demonios le veían a Kalecki? Yo nunca le veía nada, pero por esos rumbos ahí de la UNAM y todo, pues todavía se le venera, ¿no? Y en el extremo, pues Marx, ¿no? Entonces, ese es mi marco de referencia, que es lo primero que me permite ver, ¿no? Con toda claridad, lo que es el capitalismo, ¿no? Lo que es el capitalismo. Lo que era el capitalismo democrático que se enfrentó en el enfrentamiento ese que se le llamó Guerra Fría al comunismo. ¿Sí? Es el comunismo. Fundado en el pensamiento de Marx y todo en nombre del valor de la igualdad. Porque, pues, a ver, toda la justificación de lo que era el régimen comunista completamente totalitario, ¿qué era lo que justificaba? La aspiración de buscar la igualdad, ¿no? Esa era la aspiración del socialismo, ¿no? ¿Con base en qué? En la economía de Estado, ¿no? ¿Por qué la economía de Estado? Porque para Marx la propiedad es un robo y la ganancia de las empresas es un robo. Eso es lo que planteaba el pensamiento de Marx. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El capitalismo democrático enfrentado al comunismo, ¿no? Esto fue lo que fue la Guerra Fría, ¿no? El enfrentamiento.
era un enfrentamiento que difícilmente tenía conciliación, porque estaban completamente aparte, ¿no? ¿Cómo fue que después de años este bando derrotó a la economía de Estado? ¿Cómo fue que lo derrotó? Porque la economía... Bueno, esta es una explicación que yo aventuro, ¿eh? La economía de Estado no tiene en sí misma, en sus entrañas, los incentivos a la eficiencia, a la productividad, a la rentabilidad, a la innovación, ¿no? La economía de mercado sí tiene sus incentivos, pero a ver, tampoco se trata de hacer apología aquí. Los tiene si hay competencia. Si de este lado en la economía de mercado hay un maldito monopolio, no hay muchos incentivos a la innovación y a la productividad. Entonces, bueno, pues yo sin falsa modestia estoy muy orgulloso de este cuadrito que a mí me permite análisis, ¿no? Por ejemplo, me permite analizar lo que fue el fascismo alemán, el fascismo nazi, ¿no? ¿Qué fue el fascismo? Un régimen que en lo político era un régimen totalitario, no autoritario, era totalitario. En la Alemania nazi había dos policías. La policía esa que en las películas se llama policía y la Gestapo. Era la policía política. No es lo mismo un régimen autoritario que un régimen totalitario. Era un régimen totalitario ¿con qué? Con propiedad privada de los bienes de producción. ¿Sí? Era, a ver, para decirlo de otra manera, ¿no? Era una complicidad entre el gobierno fascista y los grandes empresarios. ¿Sí? ¿Sí? Y fíjense que ahí sí, me encontré por ahí un escrito de Kaleski que decía aspectos políticos del pleno empleo. ¿Por qué en el fascismo los grandes capitalistas estaban contentos con el gobierno? Por las que estaban tres cosas, ¿no? ¿Sí? La incertidumbre sobre el próximo gobierno, los problemas laborales y los problemas de mercadotecnia. ¿Sí? Sí. El régimen totalitario le decía, no tienes que preocuparte por la venta de lo que produces. Tienes que producir cañones, tanques y aviones para que yo fortalezca mi ejército. Entonces, por eso es lógico que el fascismo alemán, y el fascismo es italiano, el fascismo japonés hayan desembocado que en guerra pues, estaban acumulando armas, ¿no? Ay, ¿qué dice? El caso de Gran Bretaña, el caso de Inglaterra, ¿no? Cambridge, Oxford, infiltrado Cambridge, Oxford, de una bola de izquierdosos, ¿no? ¿Sí? Y esos izquierdosos tenían contacto político con ¿qué? Con el Partido Laborista y llegan al poder, ¿sí? Y entonces aplican su propuesta con toda claridad, ¿no? Y todas las grandes empresas inglesas se vuelven empresas gubernamentales, ¿no? ¿Sí? British Leyland, British Petroleum, British Airways, todos se volvieron empresas de gobierno. Y hay que decir la verdad, la industria inglesa entró en un estancamiento tremendo hasta que
llegó la señora Thatcher y dijo, al demonio, se privatiza todo. Y se movieron otra vez para acá, ¿no? Otro caso interesantísimo, el de Chile, ¿no? Sí. Chile, digamos, situémonos a finales de los 60, principios de los 70. Chile era uno de los pocos países de América Latina que tenía un régimen democrático. Entonces, dentro del régimen, del sistema democrático chileno, pues el pensamiento de Maggi ese, pues tiene su capacidad de seducción. Y entonces, un político inspirado en estas ideas gana la presidencia, Salvador Allende, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Digo, más o menos, Chile pues, no estaba allá, pero digamos, estaba por acá. Llega Salvador Allende y estatiza todo, lo mueve hasta allá. Prácticamente convierte a la economía chilena en poquísimo tiempo en una economía de Estado. ¿Qué pasa ahí? Pues es un desastre y los americanos, los estadounidenses, pues están muy preocupados y patrocinan el golpe de Estado, ¿sí? El de Pinochet. Y en el golpe de Estado desaparece la democracia y Chile, digamos, fluctúa o se sitúa en un contexto de totalitarismo y los militares chilenos no autoritarios, totalitarios, ¿qué hacen? Van y contratan a los economistas de la Universidad de Chicago. Y llegan los economistas de Chicago y dicen, pues ¿qué le recomendamos? Pues economía de mercado. El régimen totalitario chileno, ¿sí?, implanta pues la economía más inclinada al modelo de economía de mercado que hubo en América Latina. Tuvieron un crecimiento y un desenvolvimiento estupendo hasta que las fuerzas internas de Chile se empezaron a lebrestar, empezaron a hacer lío. Pues recientemente pues hubo un movimiento hacia acá, ¿no? Para no, el caso del comunismo y del capitalismo ya la vimos. Ay, no. El caso de China. ¿Qué fue lo que pasó en China? En China, después de la Segunda Guerra Mundial, pues una guerra interna y una guerra civil, en la que había un enfrentamiento entre un bando comunista, el de Mao Zedong, y el otro bando, el de Chiang Kai-shek. Ganan los comunistas, ganan, triunfan en esa guerra. ¿Y qué pasa? Y el maoísmo implanta en China, bueno, pues un sistema comunista, ¿no? Un sistema con régimen político totalitario y con economía de Estado, todo en nombre del principio de la igualdad, ¿no? Y hasta que llega un momento en que se muere Mao y se dan cuenta que la economía de Estado es tremendamente disfuncional, ¿no? Entonces, el mismo régimen ese totalitario, ¿no?, fluctúa y se inclina hacia el lado de la organización del mercado. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tenemos en China ahora en la época de Rosmar? Pues un fascismo, ¿no? Un régimen totalitario con economía, pues que se acerca a la economía de mercado.
La economía de mercado pues, no es incompatible con un régimen totalitario, como no lo fue en la Alemania nazi y como no lo está haciendo ahora en China. Bueno, y México, que digamos, yo tengo ya ese esquema analítico ahí, en México, ¿no? Lo primero que tengo en el caso de México, no vean esto de aquí abajo, ¿no? Por no lo vean el de aquí. Tenemos el espectro, tenemos a disponibilidad, o más bien, el país ha tenido en disponibilidad el espectro de acomodo entre economía de mercado y economía de Estado, pero que, bueno, esto yo lo digo, acotado, porque pues, no podemos estar en este extremo, ¿no? Dice el artículo 27 constitucional, ¿no? La propiedad originaria en México corresponde al Estado. Nada más por eso, ya no podemos estar en la economía de mercado requiere un régimen de propiedad privada muy profundo y muy consolidado. En México no podemos estar acá que por la tradición española política. Aquí en México compran un rancho y solo son dueños de lo que está en la superficie, lo que está para abajo. Es propiedad de la nación. Además, era propiedad de la nación desde la época de la corona española. Sí. Entonces, ¿y qué es lo que dice el artículo 27? La propiedad originaria es del Estado, pero el Estado, a través de sus distintos gobiernos, puede darle esa propiedad pública las variantes de propiedad privada que requieran. O sea, solo por ese último término ya no estamos acá. Si el artículo 27 constitucional dijera la propiedad originaria es del Estado y punto, ¿dónde estaría México? Pues allá, en ese extremo, pero no está. Entonces, yo digo al momento que tenemos el espectro de acomodo, pero acotado. Y el otro, el único elemento analítico que yo tomé de otro autor, que es esto que se llama la teoría del péndulo, ¿no? Que los gobiernos en México han podido fluctuar de izquierda a centro y de izquierda a derecha y de izquierda a centro dentro de la Constitución, ¿sí? No a través de golpes de Estado. Entonces, empiezo mi análisis, bueno, en una forma muy sintética, muy resumida, ¿no? Pero, por ejemplo, el desarrollo económico en México empieza con el régimen de Calles, con Venustiano Carranza y con Álvaro Obregón. Las cosas eran muy difíciles, ¿no? Yo argumento que el enfoque desarrollista del callismo era más o menos decente. Eso es una cosa. Porque fui a la UNAM a un seminario y dije esto, y estuvieron de acuerdo, completamente en desacuerdo conmigo. No, para nosotros Calles es de derecha. No, ¿saben qué, señores? Hasta luego y ya me voy a mi casa. Entonces dice, el callismo dura de 1924 a 1934. Ahí viene que el régimen de Lázaro Cárdenas. Y ahí el régimen se mueve a la izquierda, clarísimamente se mueve a la izquierda, principalmente con cuatro proyectos. Con el programa de expropiaciones agrarias
¿sí? Para destruir lo que quedaba de las grandes haciendas porfirianas. La educación socialista, que eso abortó, eso fracasó, porque los grupos que habían hecho la cristiana se opusieron. Eso fue el programa de apoyar huelgas. Fíjense, eso sí era una cosa. Muy inspirada en el pensamiento marxista de la lucha de clases, ¿sí? El enfrentamiento entre el proletariado y la clase capitalista. ¿Y qué decía el gobierno cardenista, que era un gobierno de derecha? Bueno, pues yo voy a alentar huelgas y me voy a poner del lado de los trabajadores. Y soy un gobierno de izquierda. Fue de esa política que emanó el enfrentamiento con las compañías petroleras y la expropiación petrolera. Cuando se produce la expropiación petrolera, ¿qué pasa? Bueno, pues la Organización Económica de México se mueve pues hacia allá, hacia el Estado, ¿no? Porque las compañías petroleras pues eran privadas, ¿no? Y Pemex pues es una empresa del Estado, ¿no? Era un movimiento proestatista, o sea, es indiscutible eso, ¿no? Entonces, uno de los grandes misterios en la historia política de México, yo no soy politólogo, pero me hago a veces otra pregunta. Cárdenas era un hombre verdaderamente de izquierda. ¿Por qué él eligió con el dedo a un sucesor conservador? ¿Por qué optó por esa decisión como de conciliación, ¿no? Bueno, lo hizo. Y lo sucedió en el poder, pues un hombre muy moderado, que era Ávila Camacho. Y entonces el péndulo regresa donde al centro. Y ahí, en términos desarrollistas, es muy importante recordar a Ávila Camacho. ¿Por qué? Porque ahí es cuando empieza el plan de la industrialización. Ahí empieza, en 1941, con Ávila Camacho, ¿sí? La propuesta de industrialización para el país. Y pues termina el buen Ávila Camacho, además, poblano, ¿verdad, ingeniero? De su plan. El poblano Ávila Camacho comete la herejía de designar un sucesor veracruzano, ¿no? Entonces, ¿en favor de quién? De Miguel Alemán Valdés, ¿no? Y Miguel Alemán Valdés hace un gobierno de derecha. Un gobierno de derecha. ¿Fue buen gobernante Miguel Alemán? Yo creo que sí. Ahí está Ciudad Universitaria. Ahí está. La idea de Miguel Alemán de crear una clase empresarial completamente mexicana era una idea muy novedosa en su tiempo. Y pues lo de Acapulco, ¿no? El proyecto de Acapulco empezó ahí con Miguel Alemán y todo. Y entonces a Miguel Alemán lo sucede un hombre muy moderado, otro veracruzano. Y además, otro veracruzano con un defecto horroroso, ingeniero. Era muy amigo de un tío de mi papá. Adolfo Ruiz Cortines. Fue amiguísimo en vida de Carlos Hernández Vives, originario de Alvarado, tío de mi papá.
¿Y cómo era Adolfo Ruiz Cortines? Pues era un hombre muy moderado, de centro, ¿no? Y allí empieza con Ruiz Cortines, que esta época muy importante, muy poco comprendida del desarrollo económico de México, del desarrollo estabilizado. Que por cierto, fíjense, el desarrollo estabilizador fue tan importante que el primer secretario de Hacienda, ¿no?, abortado después, que se llamaba Ursúa, Carlos Ursúa, hablaba de qué, de volver, de relanzar el desarrollo estabilizador. Pero entender al desarrollo estabilizador no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque el desarrollo estabilizador era un eclecticismo, era una combinación de cosas disímiles. Entonces, a mí, esto de que el desarrollo estabilizador era un eclecticismo también es idea mía, yo nunca la escuché a ningún autor y creo que no hay mejor manera de explicar cómo era el eclecticismo del desarrollo estabilizador. Tenía un componente ortodoxo y un componente heterodoxo, ¿no? ¿Cuál era el componente ortodoxo? Pues esta cosa del cuidado de la salud de las finanzas públicas, la disciplina monetaria, señor ingeniero, lo que no le gusta al señor Huerta, ¿no? Así es. El tipo de cambio fijo, es que había congruencia. Hay un régimen de tipo de cambio fijo, lo quieres conservar, tienes que tener disciplina fiscal y monetaria, si no lo vas a perder, ¿eh? Si quieres conservarte sobrio, no puedes beber y beber y beber tequilas, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres tipo de cambio fijo? Pues tienes que ser congruente por acá y fíjense, fue una época en que los salarios crecieron de manera continua y sostenida y sin embargo que la política salarial se manejaba con mucha prudencia, ¿no? No, ahí, a ver, vamos a elevar el salario mínimo, vamos, sí, así, como no, ¿a costa de qué? ¿Del empleo? Los salarios no se pueden nada más subir así, pero bueno. Y los elementos heterodoxos. Fíjense, yo platiqué así en corto, mucho así, con Ortiz Mena, con Antonio Ortiz Mena. Un hombre inteligentísimo y todo. Nunca lo oí decir nada de la apertura comercial. Estaba contentísimo con el proteccionismo comercial. Industrialización y desarrollo del campo, ¿con qué? Con incentivos fiscales, con precios de garantía, ¿no? Con el crédito promocional. Puras cosas que heterodoxas, ¿no? No son ortodoxas. Nada de esto lo promueven los economistas de la Universidad de Chicago, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y sin embargo, funcionó muy bien. ¿Por qué funcionó? Porque el componente ortodoxo y el componente heterodoxo del desarrollo estabilizador eran compatibles, no eran antagónicos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y esto yo lo he visto. Traía México un desarrollo estupendo, crecíamos con tipo de cambio fijo y sin inflación, o con la misma inflación que Estados Unidos, al 6.5% anual, ¿no? Y una bola de economistas ahí empezaron a fregar. No, que esta cosa que no se le hace suficiente caso al desarrollo agrícola, no, ya el desarrollo estabilizador fue muy bueno, pero ya se agotó y todo. Y entonces
el señor Díaz Ordaz, poblano, Felipe. opta para su sucesión en favor de un tartufo, ¿sí? De un individuo que estuvo por años ocultando su verdadera identidad, ¿no? Luis Echeverría. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? A ver, esto es yo tengo en la historia económica, obviamente, mis simpatías y mis antipatías. Es obvio. Ahorita, en lo que llevamos de la plática, es obvio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la transición del señor Díaz Ordaz a su sucesor Echeverría? Hay un giro acá del péndulo del poder hacia la izquierda, ¿no? Entonces, al desarrollo estabilizador lo reemplazó ¿qué? El llamado desarrollo compartido. Yo digo que el desarrollo compartido no tiene nada de compartido, era un inflacionismo barato y vulgar, ¿no? Eso es lo que yo digo. Fíjense, uno de los componentes fundamentales que está interesando en la conferencia. Porque le recomendó que no fuera agradable. Ya se murió. Y hasta agradable. Uno de los componentes ortodoxos fundamentales del desarrollo estabilizador era la disciplina fiscal y la disciplina monetaria, ¿no? ¿Qué es la indisciplina fiscal, no? Pues que dejan soltar el gasto y le bajan a los ingresos. O miren, además, este cuadrito también yo lo inventé, no lo vi en ningún libro ni nada. Este cuadrito para mí es muy importante porque permite retratar el trasfondo político de la política económica, ¿no? El presidente de la República o la presidenta de la República, ¿dónde anda usualmente? En eventos que le hacen peticiones. En términos presupuestales, ¿a qué se contraen esas peticiones? ¿A menos ingresos o a más gasto? Todas las peticiones que le hacen un presidente de la República se contraen en términos presupuestales a menos impuestos y más gastos, ¿no? Fíjense, ¿qué es populismo? ¿No? Bueno, una manera de decir es decirle que sí a todos, ¿no? Si yo le digo, si yo soy el presidente y le digo que sí a todos, pues se desboca el gasto, ¿no? O se reducen los ingresos y se genera ¿qué? Déficit fiscal. Y el déficit fiscal se tiene que financiar. ¿Qué es lo que hay que financiar del presupuesto público? La parte que no se puede financiar con impuestos, el déficit, ¿no? Entonces, solo hay tres opciones, ¿sí? Deuda pública interna. Los entes, pues para eso son los entes, y los bondes, ¿no? Para financiar déficit fiscales. La deuda externa, ¿sí? Fíjense, aquí ya estamos viendo por qué con Echeverría y con López Portillo la deuda externa creció tanto. Por eso, por la indisciplina fiscal, ¿no? Además que con el crédito del Banco Central, ¿no? Que además es la opción más fácil, ¿no? Tú, Banco Central, que además no tienes autonomía, pues échale a andar la maquinita y financiame el déficit fiscal, porque ando por los caminos del mundo haciendo un esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es la verdad, ¿no? Quería ser el señor Echeverría, quería ser presidente de las Naciones Unidas, ¿no? Secretario general.
Esto era incompatible, completamente incompatible con el mantenimiento del tipo de cambio, completamente incompatible. Por eso, el régimen de Echeverría y el de López Portillo terminan que en unas crisis de balances de pagos con devaluación tremendas, por esta incompatibilidad. Pues sí, a ver, señor ingeniero, usted es una persona memoriosa. ¿Qué dijo López Portillo? Voy a defender al peso como perro, ¿no? Y más le daba al déficit fiscal, Dios santo. Hay una incongruencia ahí tremenda, ¿no? Entonces, terminan allí. Entonces, este asunto y qué otra cosa. El proestatismo. Esta es una cosa que no se ha documentado. Allá andaba. En el régimen de Echeverría hubo un tristemente célebre funcionario que se llamaba Horacio Flores de la Peña y andaba por ahí desatado, apropiándose, robándose a las empresas, ¿sí? Entre ellas una historia que no se ha escrito, la historia de cómo el gobierno se quedó con la fundidora de Monterrey. No se ha escrito eso, no se ha escrito. ¿Y por qué yo sé que existe esa historia? Porque ustedes vieron que en la presentación de mi currículum hubo una época en que yo trabajé en Banpaís, que era un banco privado. Yo, como ejecutivo bancario, atendía a los Prieto, a la familia Prieto, y ellos eran los dueños de la fundidora. Y ellos fueron, oye, le digo, Pepe, ¿por qué no hablan? No queremos hacer olas y todo. Pues deberían de escribir sobre esto, ¿no? Entonces el hecho es que, ¿en qué se vio? ¿Cuáles son los números del proestatismo de la docena atrás? En 1970 había 45 organismos públicos, empresas de capital estatal mayoritario había 39. No había empresas con capital estatal minoritario. ¿Se acuerdan que? El señor Echeverría, el señor que fue presidente de México en 1970-76, estaba enamorado de la figura de Flores. Entonces, cualquier cosa, ¿no? Vamos a crear un fideicomiso, ¿no? 845 fideicomisos en 1976, no, pero 211, 55 empresas con capital público minoritario, 403 empresas con capital, 176 organismos, todos con números rojos, ¿sí? Todos pesando sobre el presupuesto. Por eso cuando llega el gobierno de Miguel de la Madrid, la única manera de sanear las finanzas públicas era que con un programa de reprivatización, ¿no? Había que vender o desaparecer los fideicomisos. Entonces, viene este periodo que es un periodo de la política económica que yo llamaría de saneamiento hacia el mercado con resultados insuficientes, ¿no? ¿Sí? Lo primero, ¿no? Uno de los presidentes más incomprendidos de México, de la Madrid, ¿no? López Portillo le dice, a ver, tú eres mi sucesor, aquí te entrego este coche hecho pedazos, que se llama la economía mexicana, con las llantas ponchadas y desviadas y todo. Una de las cosas en que tuvieron éxito fue en resolver el problema de la deuda externa privada, porque la deuda externa durante la docena atrás no solo fue deuda pública,
fue también deuda privada. ¿Sí? En 1985 empieza la apertura comercial, porque aquí es un punto en donde se ha difundido una falsedad. La apertura comercial no empezó con la renegociación del TLC en la época de Salinas, empezó con la adhesión al GATT en la época de la Madrid en 1985. El programa de desincorporaciones, ¿sí? Privatizar o desaparecer o transferir a todas las entidades, ¿sí? Sin el programa de desincorporaciones no hubiera podido avanzarse, no completarse el saneamiento fiscal. ¿Por qué no se pudo completar el saneamiento fiscal en la época de la Madrid? Porque el precio del petróleo, la principal exportación de México era el petróleo, y los precios del petróleo se desplomaron. Por eso fue lo que arruinó el programa de estabilización. Y después viene Salinas de Gortari, ¿no? Con Salinas de Gortari, a mí me han preguntado, ¿tú crees que Salinas de Gortari sabía economía? Y le digo, por supuesto que no. El que sabía economía era Aspe, el secretario de Hacienda. Él es el que plantea la estabilización a base del sistema, del esquema de los pactos, ¿no? El programa de desincorporaciones que inicia de la Madrid lo termina Salinas de Gortari. Y debo decir esto, todas las desincorporaciones de la Madrid fueron privatizaciones, digamos, muy limpias, ¿no? ¿Cuáles fueron las desincorporaciones controvertidas, las que hizo Salinas, ¿no? Por eso, ustedes saben cómo se dice Salinas en árabe. ¿Ustedes saben? Slim. Le pasó a Slim la compañía telefónica, ¿no? En la época de Salinas, que es un régimen que pues, digo, a mí la persona que Salinas es inmensamente antipático, ¿no? Pero el régimen de Salinas, digamos, los primeros 5 años iba estupendamente bien, ¿no? Fue cuando empezó la desregulación de la economía. El permitir, fíjense, esta cosa que es tan importante, ¿no? Digamos, a un economista de izquierda le dices, oye, pues hay estos problemas, no, hay que ponerle un té, hay que reemplazar al mercado. No hay que reemplazar al mercado, hay que mejorar saneándolo los mecanismos de mercado, ¿no? Y para eso de la regulación